Justamente estamos atravesando estos días por una de las fechas de recordación que hay en el calendario hebreo y es Tisha B'Av. Para hablar de ese tema es que vamos a convocar al doctor Andy Faur. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy Buenas bien, muy bien. tardes. ¿Cómo Gusto estás? estar de ¿Tanto nuevo en tiempo? Radio ¿Todo Navío. bien? Tanto tiempo. Te extrañamos, Ah, sí. sí, hace mucho que no nos Este, vemos. Sí, todo bien, por Andy, suerte. estamos atravesando las fechas de Tisha B'Av. El mes de Av tiene dos festividades justamente contrapuestas. Y me gustaría un poco contar de qué se trata Tisha B'Av. Por supuesto, por supuesto. E incluso, Marcos, vamos a ir, si me permitís, un poquito más atrás, porque esta es una época llena de eventos, ¿sí? Ok, O sea, que como es el verano, pasan un poco más desapercibidos, pero para las personas que somos menos observantes, pero hay un montón de eventos que te los voy a decir muy rápido y comenzamos a charlar. Porque dale. todo esto no comenzó ahora con Tisha B'Av, el 9 de Av, sino comenzó el 17 de Tamuz, el Yud Zayin Betamuz, que Ujú, también fue un día de ayuno, ¿sí? Que fue hace más o menos 2 semanas, que es el día que tradicionalmente se entiende que caen las murallas de Jerusalén, del segundo templo, estamos hablando siempre del año sí. 70, que caen las murallas, ¿está bien? Entonces, ahí ya empieza como la destrucción de la ciudad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento y hasta el Tisha B'Av, que es ahora, es la Tcufá es la época que se llama Bein Hametzarim. Es una época Ujú. de duelo, como dijiste vos, de consternación, de conmemoración, Las en dos donde semanas. son 3 semanas, Tres semanas. Ah, 3 semanas, exactamente 3 semanas, ¿sí? O sea, desde mitad del mes de Tamuz hasta el primero de Av. ¿Tres semanas? ¿Son 2 semanas? claro, hasta el No. 9 de Av. Hasta el 9 de A, por eso, ahí está, ahora sí, no me salía el conteo, hasta Claro. el 9 de A, exactamente. ¿Por qué me confundí ahora te voy a decir? Porque también el primero de A es una conmemoración. Entonces, ¿qué pasa? Son 3 semanas de Bein Hametzarim, que es una semana de duelo, que por ejemplo no hay casamientos, no hay bodas, la gente no se corta el pelo, no se compra ropa nueva, no hace fiestas, ¿sí? Entonces empieza. Y el primero de Av, que pasó hace unos días nada más, Ujú, se profundiza ese duelo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en esta época, hasta el 9 de Av, Marcos, mucha gente observante o mucha gente tradicionalista no come ni carne ni toma vino, excepto Shabbat. ¿Entendés? Es una época muy, muy de compungida, no sé cómo se dice, muy sí, sí, sí. sí, De de duelo. recogimiento. De recogimiento, exacto, exacto. ¿Sí? O sea que es toda una época muy, muy interesante, que no es solo el 9 de Ab, que es el ayuno más importante, fuera de Yom Kippur, que es otra cosa, ¿sí? Que es el ayuno más importante, pues un ayuno de todo el día, ¿sí? O sea, es incluso un ayuno muy interesante, porque si bien es un ayuno de duelo, y la gente tradicionalmente tiende a no trabajar, no hay problema en trabajar, se puede trabajar. ¿Sí? No es un día feriado, es un día también laborable, a pesar de que en general la gente no trabaja o deja de hacer sus tareas rutinarias Claro. ese 9 fuera del ayuno, por supuesto, un ayuno fuerte, pesado de todo Ujú. el día, como el de Yom Kippur, de 25 horas. Claro, bueno, Exacto. fundamentalmente se dejará de trabajar porque obviamente estás de ayuno, Es. no tenés, se supone, no tenés la fuerza de... Y Sí, sí, aparte porque te dedicas también a alguna tarea especial ese día. exacto, en realidad la idea es una idea, como dijiste vos muy bien, Marcos, de recogimiento, no sé cómo llamarlo, de duelo, de introspección, incluso como Yom Ujú, Kippur, ¿no? De ver por qué pasó esto, porque una de las razones tradicionalmente se entiende, ¿sí? Del Tisha B'Av, del 9 de Av, es lo que llamamos Sinat Hinam, el odio gratuito. Recordemos que en aquellas épocas del templo había mucho extremismo, mucha corrupción, mucha pelea entre los mismos judíos y los sabios o la tradición nos cuenta que esa fue una de las razones por las que se destruyó el templo, por el odio interno gratuito, por las rivalidades, por las peleas, por el extremismo que había entre distintos sectores. Y eso fue aprovechado por los enemigos externos, por los romanos en este caso, ujú. y pudieron conquistar la ciudad y destruir el templo, ¿sí? O sea, como que el recuerdo pasa más por...
ese día de unión, de unidad, de comprensión, ¿sí? Es la idea, por supuesto, y repensar todo esto que nos pasó para que Hasbe Jalila no nos vuelva a ocurrir. Casi un Y día de arrepentimiento, ¿no? De alguna sí, manera. completamente, un día sí, se Eh, leen Quinot, estamos, que son poemas tristes, o se lee el libro de Ijá, de Lamentaciones, Ahí ¿sí? Que está, son se lee el libro de Lamentaciones, una de las, para que nos ubiquemos en tiempo, porque si yo sacara esto de contexto y habláramos de divisiones, de peleas, de división interna, de extremismos en los pensamientos, también podría hablar del día de hoy. O sea, es totalmente extrapolable, aunque sea por ahí suene un poco arbitrario, pero estamos hablando del año 70 de la era cristiana, y estamos hablando de la conquista de los romanos de Jerusalén, que de eso nos queda una sola muralla, o sea, de ese templo. De ese templo, exacto. o sea, el muro, el famoso Muro de los Lamentos, es el que queda después de esta destrucción. Exacto. Y en realidad, ¿qué pasó, Marcos? Como decís vos bien, sí, o sea, después de, este es lo que se llama la Gran Revuelta, ¿sí? Fue una gran revuelta de los judíos contra los romanos, duró 4 años, empezó, en realidad duró 7 porque llega hasta Masada, que es el año 73, pero Ujú, fue una gran revuelta de los romanos contra los judíos, una guerra tremenda que duró 4 años. Imagínate una guerra. Durante 4 años contra el principal imperio del mundo de aquella época. ¿Sí? Es algo ujú. muy loco entenderlo o sostenerlo. Y Imperio, realmente fue una guerra. cuando hablamos de imperio, hablamos de un ejército poderoso, Oh, hablamos de armas, hablamos de un legiones ejército de de miles avanzada. de soldados armados con tecnología. Sí, por eso. Digamos, y este es el final, ¿sí? O sea, fue el primer final, el segundo final definitivo fue en el año 73 con Masada. Pero como bien decías, el templo fue completamente destruido. Sí, lo que quedó. Hay dos cosas en realidad en lo que dijiste que quedó. Uno es lo que llamamos el Muro de los Lamentos, ¿sí? Que Ujú, es esa parte de la muralla que sostenía, que era de la explanada que sostenía el templo. Pero la muralla exterior quedó completa, Marcos. Simplemente ujú, no la vemos. La muralla exterior ujú. del templo quedó completa, que es lo que hoy sostiene las mezquitas. Ah, ok. ¿Entendés? Entonces, lo que Ujú, sí vemos o conocemos más es el Muro de los Lamentos, que son unos 70 metros, pero esa sí, muralla mide 500 metros. ¿Está bien? Lo que pasa es que no ajá, la vemos. Por ejemplo, hay un lugar que se abrió hace unos cuantos años ya, que se llama los túneles del Cote, los túneles del muro. sí, Ahí sí. podemos ver la continuidad que no se ve a simple vista. Ah, la continuidad por abajo Exacto, del muro. exacto, pero la muralla prácticamente, no toda, prácticamente quedó intacta, ¿sí? La podemos Ujú, ver en la parte, más en la parte sur y más en la parte oriental del Monte del Templo. Sí, en la parte occidental se ve muy poco, que es en la parte del Muro de los Lamentos y eso, pero en las otras partes sí quedó. Eso no lo destruyeron, destruyeron el claro. templo, Bueno, pero las eso lo murallas vemos quedaron. también, son las murallas que vemos, Ujú, son las murallas que conocemos. exacto, exacto, Ajá. pero O prácticamente sea, quedó estamos todo. hablando que la estrategia que tuvieron que tener los romanos para entrar a destruir el templo, que no pudieron destruir tampoco todas o no quisieron, vaya a saber, destruir todas las murallas de Jerusalén, sino que habrán buscado entrar por alguna de las puertas o varias de las puertas de Jerusalén, ¿no? En su Claro, momento. lo que pasó, primero hubo sitio a la ciudad, por supuesto, entonces la ciudad realmente era, de nuevo, no vamos a entrar en todo el tema, digamos, se peleaban adentro de la ciudad, entre extremistas, quemaban la comida, digamos, hubo mucha, División, una conflicto. división interna en el pueblo judío. Tremendo, un conflicto tremendo. Entonces los romanos los sitiaron durante muchos años, durante 4 años, hasta que pudieron entrar por las puertas y por otros lados, pudieron entrar. Y lo que decías del templo es interesante, Marcos, porque en realidad cuando según la tradición, el 9, del 9 al 10 de Ab, depende la narrativa, queman, destruyen el templo, ¿está bien? Completamente. La guerra ya estaba ganada.
La claro, batalla está completamente ganada. Siempre fue una cuestión simbólica, como viste claro, cuando el se dice la símbolo toma de, de la bueno, ya está, Bastilla. se terminó. Exacto, la toma de la Bastilla no significó nada en la Revolución Claro, Francesa, simplemente fue una cuestión simbólica. sí, el Y esto fue lo símbolo. simbólico, por eso digo, es una pregunta si quisieron o no pudieron destruir las murallas. Yo creo que no les interesaba porque era un trabajo innecesario. O sea, Claro, habían claro, claro. destruido, ¿no? el templo en forma simbólica, o Sí, sea, sí, sí, lo tocaron el quemaron. corazón como para, ya está, con Exacto, eso. el resto no, las murallas no tenían ningún valor, ¿sí? ¿Y En ese sentido. hay algún dato de por qué se peleaban en ese momento? ¿Qué era lo que provocaba la división? Sí, mira, hay muchas versiones. Vamos a Ujú. empezar por un tema interesante, Marco. Bueno, para mí todo interesante, por eso espero que para nuestros videos oyentes también. El, es así, el 9 de Ab o el 15 de Ab, como dijiste vos, tuve Ab, que después si Ujú. tenemos tiempo hablamos un poquito, eh, es una celebración, una conmemoración, llamémosla más que la celebración, extra bíblica, ¿está bien? No está en la Biblia, no está en el Ok, Tanaj, sí, ¿está sí. bien? Es posterior, es de la época de nuestros sabios, de la Mishnah y del Talmud. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay ya narrativas, ¿está bien? Hay narrativas también ideológicas, por supuesto, porque cada uno explica de alguna u otra manera por qué pasó esto. ¿Tá? Entonces, muchos dicen que era una época de muchísima corrupción, sobre todo en el templo. ¿Sí? Alrededor del templo había mucha corrupción. Conocemos los relatos de la parte cristiana de Jesús y eso, ¿está bien? Pero también los tenemos de nuestra parte. Era una época de mucha corrupción, era una época de mucho enfrentamiento interno ideológico. Había sectas y grupos en Jerusalén, muchísimos. Siempre conocemos los fariseos y los saduceos generalmente, que eran Los más como dos grandes. majanot, dos partidos, pero también estaban los celotes, ¿sí? Que era otro partido más radical, los sicarios, que eran súper radicales en sus visiones, también ideológicas y también religiosas. Entonces, había mucho enfrentamiento interno. Y entonces, una de las razones que dicen nuestros sabios de que fue la destrucción es por esta sinat hinam, por esta Odio gratuito. odio gratuito entre unos y otros, pero también había corrupción, también había mucho pecado también, ¿sí? Se habla no voy a entrar en el tema teológico, pero había también mucho pecado dentro de lo que era la ciudad, asesinatos, que es una de las peores cosas que puede hacer una persona judía. Bueno, que un grupo se llame Los Sicarios ya da una Así creen, sensación. exacto, exacto. Sí, 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 sí. O sea, mataban gente dentro de la ciudad porque eran más moderados o porque estaban en contra. Sí, sí, los celotes también. Había muchos pequeños grupos. Hay una película que es fantástica, pero fantástica, Marcos, que la recomiendo a todos los Ujú. videoyentes, que se llama La vida de Brian. Ah, sí, ¿Escuchaste? sí, bueno, pero Bueno, es teóricamente cómica. es comiquísima, es Sí, sí, de totalmente Monte cómica. Python, ¿no? Monty Python, Claro, exacto, que a mí sí, son sí, lo más de lo más Monty Python, pero el que sí. quiere ver cómo eran las divisiones internas, o sea, dentro de esa, porque estamos hablando de esa época, la vida de Brian, más o menos es una parodia de Jesús, entonces muestran más o menos cómo era la vida ahí, qué Ujú. pasaba dentro de Jerusalén sobre todo. Y obviamente es una sátira muy, sí, o sea, fue muy fuerte, la prohibieron en muchos lugares Muchos lugares, sí, sí, durante sí. mucho tiempo, porque era una sátira muy fuerte de esa época, ¿está bien? Algunos la toman como una burla a Jesús, que para nada la es, No, no lo es, no es. para nada, Bueno, el pero humor tiene a muestra, veces algunos ribetes que claro, la que hay gente sátira. que se ofende, ¿no? Bueno, han Es matado dibujantes en Francia por este tema. O sea, digamos que si uno quiere ofenderse, siempre va a tener lugar dentro del humor a ofenderse o tomar las cosas como son, porque también el humor es un canal, una vía para decir cosas que a veces uno no puede decir de otra manera o para que sea un poco más digerible. Yo exacto. recuerdo entre las frases que me suenan son los mercaderes del templo de Jesús, digamos, que su lucha era contra los mercaderes del templo. Exacto. No, vamos a ver, el contexto.
cuando hablamos de la época de Jesús es un poquito antes, ¿está bien? Porque Sí. a él lo crucifican en el año 33, o sea, pero es más o menos esa época, o sea, también Jesús o también los seguidores o también ciertos grupos criticaban la corrupción del templo, criticaban todo lo que estaba pasando. Ujú. La comercial, digamos, los mercaderes es como una cuestión más simbólica, porque digamos que esa es como una figura que muestra cómo se hace de algo espiritual, elevado, puro, ¿sí? Algo mercancía, ¿está bien? Esa es Ujú. una de las figuras que aparece siempre. Más allá de que haya sido realidad o no, muestra una realidad de corrupción, sí, de falta de respeto, sí, de no cabot, como se dice, de no Sí. falta de espiritualidad, sobre todo. Y esa es una de las Ujú. razones también que nuestros sabios dicen por la que se destruyó el templo, porque por esa falta de pureza, de espiritualidad, de elevación, ¿sí? O sea, todo el tema de la corrupción, todo el tema del mercadeo, de la riqueza, sí, Bueno, la religión como negocio, ¿no? exacto, exacto, exactamente, exactamente. Que no es algo Y nuevo, ¿eh? no es algo nuevo, lamentablemente, Marcos. Claro, me deja pensando, ¿no? Porque a veces uno ve, digamos, en el Israel de hoy, las negociaciones que hacen los partidos religiosos, en algunos casos, y uno dice, bueno, da la sensación, ¿no? Que la presión religiosa, de alguna manera ejerce una extorsión, ¿no? Al resto de la sociedad. Sí, Em, o sea, se aprovecha también la cuestión religiosa, o sea, no se discuten fundamentos políticos, se discuten cuestiones mezclando lo religioso para argumentar políticamente causas en contra de determinadas leyes y demás, como absoluto el interés enrolamiento. egoísta y sectario, vamos a decir así. Totalmente, Ujú. Y totalmente. sectario. Claro, bueno, lo que hay que entender también que en esa época todos pertenecían a algún grupo. O sea, no había quizás, como se dice hoy, laicos. O eran menores, digamos, eran grupos Claro, más no, chicos. obviamente cuando hablamos de aquellas épocas, obviamente no había ni laicos, ni ortodoxos, ni reformistas, ni Claro, conservadores, esos son conceptos claro. completamente modernos, pero había, por ejemplo, los grupos mayoritarios eran los saduceos y los fariseos, ¿no? O sea, que eran los grupos más grandes, más influyentes, los fariseos eran la mayoría, los saduceos eran la minoría, que eran los coanim más que nada, Ujú. y que vos hablabas de grupos fariseos que eran más moderados en general, tanto a nivel político, ideológico, religioso, ¿sí? Más abiertos, y los saduceos que eran mucho más estrictos en su observancia, en su ritual, ¿está bien? Ujú. Y eran la minoría era la élite, ¿sí? Por eso digo, era la élite más rica, más socialmente más en un nivel más alto, eran los que Ujú. estaban, eran los que tenían más tierras, por ejemplo, eran la élite eh, económica, social, política y religiosa, ¿está bien? Y la mayoría del pueblo no le gustaba, que eran los fariseos, ¿está bien? Y dentro Ah. de esos fariseos surgen los celotes, por ejemplo, que son los extremistas que se van a enfrentarse en forma a los saduceos en forma violenta. ¿Está Ujú. bien? Y no ya en forma ideológica, en forma religiosa. ¿Está bien? Por Ujú. ejemplo, Jesús era uno de los fariseos, pertenecía al grupo de los fariseos. Tenés otros grupos también en esa época como los esenios, ¿no? La secta del Mar Muerto que se conoce, ¿está bien? Se salieron digamos, de la ciudad corrupta y se fueron al desierto a profesar Ujú. su forma de vida. Bueno, Ese fueron lo que tipo. más tiempo le llevó a los romanos vencer, ¿no? Nahón, a ellos y a los celotes que se fueron a Masada. Y ¿Ok? amasada. Ah, claro, claro. En el Masada se fueron un grupo de 1.000 personas más o menos que eran celotes en Ujú. general, que eran los más combativos, Después de la ¿sí? caída de, De de, Jerusalén, de exacto. Jerusalén. Exacto. Ujú. Masada, para recordarle a los videos oyentes, cae en el año 73, 3 años después de la caída Ujú. del templo. O sea,
aguantaron, digamos, el sitio y el ataque romano 3 años más. Es Tres muy años más, mítico Masada, ¿no? Es por muy... supuesto. Es como eh, que fuera es de un... ser el último bastión sí, de la primera gran revuelta, sí, porque después está la de Bar Kokhba unos años después. Fuera de ser el último bastión, es un bastión, o sea, hay mucho mito, como decís vos, alrededor de Ujú. eso, ¿no? O sea, que se suicidaron, que, sí, que Sí, resistieron, que no se entregaron, que no se rindieron. sí. Tiene una, sí, siempre hay narrativas distintas de lo que pasó ahí, no sabemos exactamente, no sé si alguna vez lo vamos a saber exactamente lo que pasó ahí Ujú. adentro durante esos 3 años, pero sí, sí, es parte de la mitología y de la narrativa, sobre todo la narrativa sionista, o sea, durante muchos años todo lo que fue la rebelión y Masada no estuvo, decían, toda la Edad Media prácticamente todo esto no estuvo, eh, no fue algo muy recordado, ¿sí? Por nuestros sabios, por nuestros antepasados, no, no era la visión de esto de ser rebeldes, de las rebeliones, Claro, el sionismo pasa de alguna manera a tomar estos símbolos, retoma todo esto. claro, toma esto Masada, como, Lag Omer, ¿sí? Que fueron claro, olvidados durante cientos de años en la tradición, en la historia judía, Marcos. Es interesante eso también. Sí, 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 sí. Bueno, sí, Masada es todo un símbolo, ha tenido se han hecho películas, hay historias, por lo menos historias que se cuentan, claro. Como decís, a veces la historia es difícil saber con exactitud qué fue lo que pasó, pero ha quedado esa impronta histórica de que, o heroica, digamos, de que se mataron antes de ser esclavos, ¿no? Y que durante exacto, mucho tiempo, este que tenían cosas muy, muy interesantes como el agua que giraba y que se desesperaban los romanos por eso, bueno, claro. cosas de pequeños detalles. Bueno, vimos un poco el tema de Tisha B'Av, no nos queda tiempo para hablar de Tu B'Av, pero con gusto lo podemos hacer en otro momento, Dale, 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 ¿eh? cuando quieras. Totalmente. Porque también es interesante, es una especie del Día del Amor, del Día de los Enamorados dentro de Ujú. la religión judía, ¿no? Exacto, entre la tradición, sí, sí, es el San Valentín judío, Claro, que su eso iba a historia decir, no es también. el Valentine, sino que es el Tu B'Av. Exacto, que es Ahí está, muy, muy linda festividad y tiene también un contexto muy, muy interesante, histórico, ¿no? Muy, muy interesante y bárbaro. Bueno, que podemos entonces charlar. lo dejamos para otro capítulo, ¿qué te Lo parece, dejamos en Andy? suspenso, sí, señor. Bárbaro. El doctor Andy Faura aquí en Radio Nadaría, como siempre, un lujo, un gusto escucharlo, la verdad que da para horas y horas, y ya el poder que tiene él de poder reducirnos y sintetizarnos este hecho tan histórico y tan lindo, es un placer escucharlo. Gracias, Andy. Un abrazo. Igualmente un placer, Marcos. Nos vemos la Nos próxima. estamos viendo, dale, dale.